Muy buenas tardes, saludamos a todos los que se conectan a través del canal de YouTube y a todos los que están presentes. Vamos a continuar con nuestra enseñanza Influencers del Reino y estamos hoy con la enseñanza número 3. Primero Timoteo 4:12, que es la base de nuestra enseñanza, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, siendo jóvenes, debemos ser ejemplo en 6 áreas. Y empezamos a ver la primera, que ya la vimos, que seamos ejemplo en palabra. Hoy vamos a ver la segunda, que es que nosotros como jóvenes debemos ser un ejemplo en conducta. Para ustedes jóvenes, ¿qué es conducta? ¿Quién me puede decir? Así, un joven valiente. Uno se conduce, La manera que uno se comporta. ¿Qué otra cosa entienden por conducta? El comportamiento. ¿Cómo? Buenas actitudes, sí. La forma en la que se expresa. Respeto. Muy bien, todas esas son la conducta es lo que nosotros hacemos día a día. La conducta es cómo nos conducimos cada día. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. En Santiago 1, vamos a ir a nuestra Biblia porque ahí está desde el 22, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 19. Entonces, en Santiago, capítulo 1, versículo 19, si tú trajiste tu Biblia, entonces busca allí Santiago. Y hay un título en el versículo 19. En el versículo 19, el título dice, hacedores de la palabra, ¿sí? Es decir, que nosotros escuchamos la palabra para obedecer, para hacer lo que la palabra de Dios dice. Y dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, es decir, hombre y mujer, no falta el que diga no solo los hombres, no, todo hombre, eso incluye mujeres y hombres, sea pronto, tardo y tardo para airarse. El Señor empieza hablándonos y dice que lo primero que uno debe hacer, y el título dice, hacedores de la palabra, y lo primero que nos dice que nosotros debemos hacer es que debemos aprender a ser prontos para oír. Es decir, que nuestros oídos siempre deben estar atentos a escuchar la palabra de Dios. ¿No han visto que hay personas que vienen a la iglesia y bueno, mientras está la música, la alabanza, chévere, uy, no, sí, estaba muy poderoso, chévere. Pero cuando empieza la palabra ya como que, ay, empieza a mirar el celular, empieza a pensar, eh, bueno, no sé, en la tarea, en el compañero, en una cosa, en otra, y de pronto, ¿qué predicaron hoy? No, yo no me acuerdo, pero muy linda, la palabra estaba lindísima. ¿Pero qué predicaron? Pues yo sí vi allá al pastor y como que una diapositiva y una imagen, pero usted le pregunta acerca de lo que se está hablando, porque su mente estaba en otra cosa. Y la palabra dice que nosotros debemos ser prontos para oír. Es como cuando, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero cuando una pareja, está un hombre y una mujer, y la mujer le habla al hombre y el hombre está mirando televisión. El hombre le puede decir a usted que sí, pero si usted le pregunta a usted qué le dijo, no se acuerda, porque él estaba mirando y estaba prestando atención en otro lugar. Y pues usted le dijo, pero, o a veces no le pasa, a mí me pasó hoy. Estábamos hablando todos y alguien me entregó un dinero y después yo pensaba, yo decía, ¿y este dinero qué? Y me lo habían entregado y todo, pero como no puse cuidado porque estaba hablando de otra cosa, ni me di por enterada. Entonces, a veces uno puede tener esa actitud con la palabra de Dios, que a veces uno como que no es pronto para oír, sino que una cosa es como escuchar, que uno puede oír ahí un balbuceo, pero otra cosa es estar atento, ¿sí? Cuando usted está atento, usted está con todos sus sentidos puestos y usted está prestando atención y usted escucha y usted está entendido. Pero usted puede también como pues sí, como que algo, pero no prestar atención. Pero el Señor dice que nosotros debemos ser prontos para ver, pero tardos. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Uy, hablar, ¿sí o no? Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser tardos
para hablar. A veces a uno le preguntan cosas o a veces sucede algo y uno debería tener como la capacidad de decir, Señor, ¿qué digo? Ayúdame a decir, ¿qué hablo? Porque a veces uno dice unas sandeces y unas burras que uno dice, ¿yo por qué dije eso? O yo por qué dije eso, o yo debía haber dicho eso, pero de otra manera. Y el Señor nos dice que uno debe tomarse el tiempo de pensar qué es lo que uno va a hablar. Pero uno a veces habla y después piensa. Después dice, porque dice, pero el Señor nos da un consejo, dice, todos debemos ser prontos para oír. Es decir, que cada vez que la palabra se predica, yo debo estar atento, porque debo escuchar lo que la palabra de Dios me dice. Pero cuando voy a hablar, debo ser tardo para hablar. Yo debo tomarme mi tiempo para pensar y hablar. Y dice, tardo para airarse. Es muy fácil cuando uno escucha algo enojarse, ¿cierto? Si usted escucha que lo maltratan, que lo insultan, que le dicen algo, pues usted como que se le enciende el furor. Pero la palabra dice que uno debe aprender a ser tardo para airarse. Y déjame decirte que eso son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y que el Espíritu Santo le va a uno ayudando a resolver. Yo puedo decir en este caminar que llevo con el Señor de 21 años, desde que nací de nuevo, no soy la misma persona que cuando nací de nuevo. Cuando nací de nuevo era iracundísima, porque vengo de dos padres iracundos. Entonces salí doblemente iracunda. Pero cuando nací de nuevo, el Espíritu Santo me llevó en un proceso de aprender a controlarme y de aprender a tener dominio propio aún sobre las emociones. Porque uno puede tener dominio propio sobre las emociones. Porque la palabra de Dios nos dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y uno va aprendiendo, a medida que uno tiene comunión con Dios, a ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que una persona iracunda nunca va a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces hay cristianos que dicen que tienen ira santa. Yo he escuchado eso. Y bajo la ira santa hacen y hablan y dicen muchas cosas que uno sabe que no están bajo la guianza de Dios, porque la palabra de Dios dice que en la ira no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros debemos aprender que cuando estamos enojados no debemos tomar decisiones ni hacer cosas enojados, porque sabemos que bajo el enojo nunca vamos a actuar bajo la voluntad de Dios, ni vamos a actuar bien. Debemos esperar a que la ira se mengue de nosotros. Y nos empieza a hablar la palabra de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra nos dice que nosotros debemos desechar toda inmundicia. Cuando nosotros nacimos de nuevo, estábamos llenos de... Nuestra manera de pensar era bien terrible. Pues yo no sé si la suya, pero la mía era terrible. Porque uno venía de un mundo que no tiene temor de Dios. El mundo fuera no tiene temor de Dios. La gente vive como ellos quieren y a lo que su imaginación y su mente maligna y perversa les da. Y cuando uno está en el mundo, porque todos estamos en el mundo, todos tenemos que salir a estudiar, a trabajar, todo el mundo tenemos que tener contacto con gente que no conoce a Dios, todos vemos la misma televisión, las mismas noticias, estamos bajo la misma influencia del diablo. Si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios y de mirar cuál es la perfecta voluntad y empezamos a vivir en lo natural igual que el mundo, nuestra mente se vuelve inmunda. Pero la palabra dice que nosotros debemos aprender a desechar la inmundicia. Es decir, que nosotros vemos lo que la gente hace, lo que el mundo hace, pero nosotros debemos entender que eso delante de Dios es inmundo. Y no podemos dejarnos menguar ni llenar la cabeza de esas cosas, porque cuando uno es joven, uno es influenciable. Entonces uno ve que otros jóvenes hacen esto y uno dice, ay, pues yo no le veo nada de malo, yo también voy a hacer lo mismo, pero uno no entiende bajo qué influencia está ese joven o bajo qué influencia están los que están haciendo esas cosas, no entendiendo que nosotros ya no hacemos parte de lo inmundo, sino que el Señor ya nos está limpiando por la palabra de Dios. Y nos dice que el que debe desechar toda inmundicia, ¿quién es? Cada uno de nosotros decide si deja que esa inmundicia lo llene o usted mismo dice esto es basura y usted va desechando toda esa inmundicia. Y dice que la abundancia de malicia.
En el mundo, tener malicia es una virtud. Porque dicen, uy, usted sí que tiene malicia, usted sí es avispado, usted sí es abeja, uy, usted sí se la sabe. Para el mundo, tener malicia es una virtud. Pero para Dios no. Dios dice que nosotros debemos sacar toda malicia de nosotros. O sea que nosotros debemos dejar de estar pensando mal y en hacer cosas malas. Y nos dice que debemos recibir con, ¿qué es mansedumbre? El pastor ya nos enseña, poder bajo control, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos recibir la palabra con mansedumbre. A veces, cuando uno ha vivido mucho tiempo bajo una doctrina, bajo una enseñanza, bajo una influencia, uno empieza a desarrollar en su mente fortalezas. La palabra de Dios dice que las fortalezas no son los demonios por allá. No, cuando habla la palabra fortalezas está hablando de ideas que están en la mente, que son fortalezas que se han venido trabajando por el colegio, por la universidad, por los padres, por muchas cosas la sociedad ha venido sembrando fortalezas en los jóvenes y en cada uno de nosotros. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo, uno puede tener dos actitudes ante la palabra de Dios. O deja que la palabra de Dios tumbe y derribe todas esas fortalezas y recibimos esa palabra con mansedumbre, o simplemente dejo que esas fortalezas sigan gobernando mi mente y a la palabra de Dios le digo, nah, eso no es así, nah, eso no es así, eso no es así. Y eso es una fortaleza mental. Hay personas que tienen fortaleza y cuando le predican la palabra dicen, no, pues sí, bonito y todo, pero no, eso dice así, pero esto es así, y ellos tienen la razón para todo. Es decir, que ellos no reciben la palabra, no dejan que esa palabra los cambie y los transforme. Pero la palabra dice que nosotros debemos recibirla y cuando la recibimos con mansedumbre, dice que la palabra implantada. Cuando usted es una persona que recibe la palabra y dice, Señor, como tú digas, una persona que se deja enseñar, esa palabra es como esa semilla que se siembra en la tierra, se siembra en el corazón. Y ahí es cuando realmente da fruto. Porque a veces uno se pregunta y dice, pero ¿por qué si viene a la iglesia no cambia? ¿Por qué si viene a la iglesia como que sigue antes peor? ¿Por qué si viene a la iglesia usted no ve ningún cambio en él o en ella? Porque realmente no recibe la palabra con mansedumbre. No es una persona enseñable y esa palabra no puede ser implantada en su corazón. Y cuando la palabra puede ser plantada en el corazón es cuando ella salva nuestras almas. Cuando usted nace de nuevo, su espíritu es salvo. Pero nuestra alma, que nuestra manera de pensar, necesita renovarse y necesita ser salva todos los días. Porque si hay una lucha es con nuestra mente, con nuestra manera de pensar. Esa es nuestra verdadera lucha. Esa es la que nos hace, esa es la loca de la casa. Esa es la que toca mantenerla controladita. Y ahora sí viene el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer la palabra, o sea, la palabra es para obedecerla, para hacerla. Porque si yo soy solamente oidor, dice que me engaño a mí mismo. ¿Y por qué se engaña? A veces la gente tiene esa concepción de que si usted va a la iglesia, usted ya es salvo. Pero yo le puedo decir que hay mucha gente en la iglesia que no es salva, que aunque van a la iglesia no ha rendido su corazón al Señor. El hecho de que usted se conozca con un amiguito en la iglesia y que después sean novios, eso no le da la certeza de que usted tenga un buen matrimonio si se llegan a casar. Porque a veces la gente piensa, como estamos en la iglesia, entonces mi matrimonio me va a ir bien. Como estamos en la iglesia, no, pues no vamos a hacer nada malo, no vamos a tener malas compañías, no vamos a hacer cosas malas. Como estamos en la iglesia, pero es que el diablo también se congrega. Y hay personas en la iglesia que no han nacido de nuevo, que no reciben la palabra con mansedumbre, que fortalezas en su mente, que no han abierto su corazón al Señor. Y por eso la palabra no puede obrar en ellos y ellos creen que son salvos y se engañan a sí mismos. Entonces ellos van y pecan toda la semana y viven como el diablo, pero el domingo van a la iglesia y levantan las manos y como voy a la iglesia, pues eso ya minimiza un poco mi conciencia. Digo, no, ya Dios me perdonó. Y vivo todos los días y toda la vida y es un cristiano que desde que usted lo ve
nunca ha visto un crecimiento en él, nunca ve el fruto del Espíritu Santo, nunca ve un cambio. Es una persona solo que dejó de ir a misa para ir a culto, pero es el mismo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer. Si la palabra que nosotros escuchamos no nos lleva a hacer un cambio, no nos lleva a hacer lo que aprendimos, pues realmente nosotros debemos mirar y analizar si hemos nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Cuando yo no había nacido de nuevo, téngalo por seguro que a mí no me nacía leer la Biblia. Yo decía, uy, no. Y eso que nosotros venimos de una familia que realmente, pues siempre tuvimos temor de Dios y vivíamos metidos en la iglesia católica y todo, pero no nos nacía leer la Biblia en la casa. No nos nacía orar, pues uno oraba cuando temblaba, cuando pasaba algo terrible, uno sí decía, uy, Señor, guárdanos, protégenos y cosas así. Pero que usted tuviera un deseo en su corazón de orar, pues la verdad nunca. Pero cuando usted nace de nuevo, en su corazón hay un anhelo. Hay un deseo de decir, uy, no, que usted empieza el día y usted dice, gracias Señor por este día. Que usted termina el día y usted dice, uy, yo no he orado, yo voy a orar. Que usted dice, yo voy a leer la Biblia. Que usted dice, yo voy a poner una alabanza. Que usted dice, yo voy a ir a la iglesia. Que usted está en la predica y usted está atento, usted está escuchando. Pero cuando no, realmente es un síntoma de que yo no soy un hacedor de la palabra y muy posiblemente no he nacido de nuevo. Y luego dice, porque si alguno es oidor, o sea, va al culto, escucha, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Si usted, por ejemplo, si a nosotros nos pidieran que nos hiciéramos un dibujo de nosotros mismos en este momento, ¿usted recordaría bien su cara cómo es para dibujarla? Que usted diga, bueno, yo sé que tengo una peca, ¿en qué lado es que la tengo? Que usted dice, o dice, no, me prestan un espejo y usted va mirándose en el espejo y dice, ah, bueno, mis cejas son así, estos pelitos son así, y es diferente, porque usted ya está atento a mirar cómo es su rostro para poderlo dibujar, ¿cierto? Pero pues usted para levantarse, para ir al trabajo, usted simple se bañó, se mira, estoy bonito, me voy, salió y se fue, y ya se le olvidó cómo estaba y se le olvida. Pero cuando usted se mira atentamente, porque le toca hacer un dibujo, es cuando usted realmente empieza a mirar los detalles. Entonces usted empieza a mirar, bueno, mi nariz es como torcida hacia un lado, mis labios son como, bueno, no sé, usted ahí se describirá como, y la palabra de Dios dice que el hombre que no hace es como el que ve su rostro y se va, pero después nos dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvida de eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que. ¿Saben qué vamos a ser bienaventurados? En lo que hacemos. No dice en lo que oramos, no dice en lo que hablamos, dice que somos bienaventurados en lo que hacemos, cuando nos miramos atentamente. Y a veces, bueno, no sé, uno puede leer la palabra y uno puede leer la palabra pensando en el marido. Decir, uy, este versículo es para él, se lo voy a dar para que aprenda. Pero la palabra dice que nosotros debemos mirar la palabra atentamente, no para los otros, para nosotros. Que yo diga, uy, Señor, ¿será que yo soy como de esta raza? ¿Yo era como así, Señor? ¿Será que uno a veces yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y la Biblia es tremenda? La Biblia cuenta unas cosas que yo digo, ay, y estaba leyendo cuando uno fue a matar a un rey y que le enterró el cuchillo y le salieron las tripas y todo. Y yo decía, wow, y yo decía, no, la Biblia es mejor que las películas. Una vez es esa, pero la Biblia relata unas cosas y yo me imagino la Biblia, yo empiezo a imaginarme ese allá matando al otro, y que dicen que era gordo y todo. Y yo decía, qué cosa tan impresionante. Pero a veces uno pasa leyendo la Biblia como una historia, como, uy, qué trenada lo que pasó y todo, pero no mira la palabra como, ¿qué me estás hablando, Señor? O sea, tú me estás diciendo esto, ¿será que yo tengo esto? Mirando atentamente a nosotros, es lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para hacer, porque el que la hace es
Bienaventurado. Y la conducta nuestra, o cuando la palabra de Dios dice que ser ejemplo en conducta, quiere decir que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Entonces, tu manera de vivir predica aun cuando tu boca está en silencio. Usted puede predicar muy lindo, muy chévere, pero si la gente ve que lo que usted predica y lo que usted hace son diferentes, nadie le va a creer. Y de pronto dicen, sí, ese es como rarito, ¿cierto? Como que predica bien, pero lo que hace no va de acuerdo. Pero no, nuestra vida debería predicar mejor que nuestras palabras. Porque al fin y al cabo, nosotros, como cristianos, donde vamos, llevamos a Jesús. Y que la gente debe notar que tú eres cristiano. Hay gente que le da pena, hay jóvenes que les da pena orar. Por ejemplo, van a un centro comercial y van a comer y dicen, uy, que nadie nos vea, no, de una vez. ¿Y por qué no oran? ¿Por qué no se toman las manos con sus papás, con sus amigos, no sé, con el que esté? Y dice, espere, voy a orar por los alimentos. Gracias, Señor, porque tú eres el que provees. Y come, sin importar lo que la gente piense, diga, pero que la gente vea con tu comportamiento que tú eres cristiano, que tú temes a Dios, que tu conducta es diferente, que tú te comportas de una manera diferente, que tú haces la palabra de Dios. Porque dejarse influenciar por otros es fácil. Colosenses 1, del 9 al 11, dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo oraba por la iglesia y pedía que la iglesia fuera llena de dos cosas, de tres cosas, dice, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A mí a veces me da risa porque los cristianos somos chistosos. Hay gente que a uno le pregunta, le dice, ay, pastora, es que ¿cómo le parece que estoy enamorada? Y es un muchacho. Pero es que yo quiero saber si es la voluntad de Dios o no, que ese muchacho es el que Dios tiene para mí. Y uno le dice, ah, ¿y es cristiano? No, pastora. Y yo, pues ya sabe cuál es la voluntad de Dios. La palabra dice, no se unan yugo. No, pero es que él es muy lindo. Él sí cree en Dios. Él sí cree en Dios y él quiere venir a la iglesia conmigo. Pero es que Pero el apóstol Pablo oraba para que la iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad. La única forma de saber cuál es la voluntad de Dios es escudriñando la palabra de Dios. Créame que si usted estudia la palabra de Dios, si usted la lee, usted nunca tendrá que preguntar si es la voluntad de Dios o no, porque usted por la palabra sabrá discernir si eso no es. Si esa mujer enamorada leyera la Biblia, entendería que la palabra dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ya desde que lo vea le vería los cachos. Es un diablo lindo tratando de seducirte. Pero ya sabrías discernir. Por eso le dice, oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y no solamente eso, dice, en toda, ¿qué es sabiduría? La sabiduría es aplicar el conocimiento. ¿Sí? Que usted sea sabio en su manera de vivir, que usted sepa poner en práctica la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Una persona sabia es la que sabe cómo conducirse, es la que sabe cómo actuar en todas las situaciones. Por eso la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica la casa. La palabra de Dios dice que el hombre debe vivir con la mujer sabiamente. La palabra de Dios dice que nos da la sabiduría para hacer riquezas. La palabra de Dios dice que nosotros como padres debemos educar a nuestros hijos con sabiduría y temor de Dios. La palabra de Dios dice que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios. O sea, la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Porque uno conoce la palabra de Dios y uno puede no ser sabio. Porque dice, ay, pero yo sabiendo yo por qué hice eso. Le faltó sabiduría para conducirse.
le faltó sabiduría para trabajar, le faltó sabiduría en muchas áreas. Entonces la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Y dice que él pide conocimiento, pero también pide sabiduría, o sea, poner en práctica ese conocimiento, pero también pide por inteligencia espiritual. ¿Saben qué es la inteligencia espiritual? Es el discernimiento espiritual. Que usted pueda discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Si esto realmente viene del Señor o qué espíritu es. Lo que le pasó a Pablo. Pablo iba predicando y una señora decía, estos son los que llevan la palabra de Dios para que ustedes sean salvos. ¿Estaba diciendo mentiras? No, estaba diciendo la verdad. Uno puede decir, uy, gloria a Dios, aleluya, el Señor envía ángeles para que vayan a nosotros. Pero Pablo dice que él duró varios días y ella duró varios días gritando eso, hasta que él pudo tener inteligencia espiritual y discernir, no, esta señora es una brujilda, tiene un espíritu de adivinación y le echó fuera el espíritu. Porque déjeme decirle que en los últimos tiempos una señal es que va a haber mucho engañado. Y es lo que la palabra de Dios dice. Yo he visto unos brujos disfrazados de pastores tremendos, que uno espiritualmente puede discernir que eso no viene de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo discernir un falso predicador. Pero este es el tiempo de un mover espiritista sobrenatural. Por eso nosotros debemos tener y pedirle a Dios que el Señor nos dé inteligencia espiritual. Esta es una buena oración para que uno haga sobre uno mismo. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Señor, dame sabiduría, dame toda sabiduría, porque uno necesita sabiduría para todo. Por eso dice toda sabiduría, usted necesita sabiduría para ser papá, para ser esposo, para ser buen estudiante, para todo usted necesita sabiduría. Entonces, Señor, lléname de toda sabiduría. Y Señor, dame inteligencia espiritual. Señor, que yo pueda discernir, que yo pueda ver lo que es tuyo y lo que no es tuyo también. Y luego dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿Para qué? Dice, para que andemos, o sea, es decir, para que nos conduzcamos todos los días de nuestra vida. No podemos tener una buena conducta si nosotros no conocemos la voluntad de Dios. No podemos conducirnos bien si no tenemos sabiduría. No podemos conducirnos bien si no tenemos inteligencia. Para poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo, necesitamos tener conocimiento de la voluntad de Dios, necesitamos tener sabiduría y necesitamos tener inteligencia espiritual. Pero me parece tan lindo que dice, andéis como es digno del Señor. O sea, Dios es tan grande y tan maravilloso que nosotros siendo sus hijos deberíamos tener una dignidad que Él nos ha dado al ser hijos de la manera como nos conducimos. Es como, pues qué pena ponerlo en esos términos, pero pues así es. Es como poner el hijo del ñero con el hijo del presidente. No, pero es que este presidente también. Bueno, de este no, otro presidente. ¿Sí? De un ñero y de un rey. Pongamos allá del rey, vámonos de este país, del hijo de un rey. Por ejemplo, la princesa esa que, ¿cómo se llama la princesa? La hija, la que tiene como 20 y algo de años, que es la sucesora ahorita. Elena, creo que se llama. Bueno, Leonor, la princesa. Sí, la de España, la princesa. Es como el hijo del ñero y Leonor. Usted mira que Leonor no se comporta como el hijo del ñero. ¿Cierto? El hijo ñero anda en sus ñererías, en sus vulgaridades, esas cosas, pero Leonor ha sido desde pequeña instruida. Habla 5 idiomas, se conduce, es del ejército. Mejor dicho, usted la ve y esa niña es impecable en su porte, en su manera de hablar, en su manera de conducirse. Usted la mira y usted ve en ella el linaje y la realeza que hay en ella porque es diferente de todas las demás. Porque ella anda como es digno de la dignidad que ella tiene sobre ella. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Cuando usted nació de nuevo, usted recibió una dignidad dada por Dios y por el cielo. Nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, usted como hijo de Dios debe comportarse como tal, con la dignidad que Dios le dio. Usted no va a encontrar a la princesa Elena haciendo por allá otras cosas, ni la Leonor, ni la va a encontrar por allá
haciendo cosas que no debe hacer porque ella tiene una dignidad y usted siempre la va a ver puesta en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo a la posición y a la dignidad donde Dios la ha puesto. Y el Señor nos dice que nosotros debemos andar como es digno, o sea, con la dignidad que Dios nos dio. No somos cualquiera, somos los hijos de Dios y como hijos de Dios debemos comportarnos. Esa debe ser nuestro comportamiento día tras día. Aunque los demás se revuelquen y hagan otras cosas, yo no, porque en mí hay una dignidad que Dios ha puesto y debo conducirme de una manera especial. Y dice que agradándole en todo. Difícil, ¿cierto? Porque uno puede agradar en algunas cosas y en otras no. Pero el Señor dice que debemos andar agradándole en todo. Es decir, que uno puede leer toda la Biblia y dice, bueno, yo creo que Señor, que yo te agrado en esto. Uy, Señor, como que en esto, como que, como que no te agrado mucho. Señor, pero es que nosotros debemos aprender a caminar de tal manera que agrademos al Señor en todo. Es decir, que uno va como en un proceso de ir superando cosas en nuestra vida. No sé, pero yo lo he podido ver y lo he experimentado en estos años. Cuando uno nace de nuevo, uno trae muchas cosas, muchas. Y a medida que usted va avanzando, usted va superando cosas. O sea, diciendo, uy, no, yo ya dejé la grosería, ya no volví a ser vulgar, no volví a ser grosero. Bueno, superó la grosería. Pero después empieza a ver usted que tiene problemas de ira. Entonces, bueno, estoy empezando a superar la ira y después Dios le da la victoria con la ira. Pero después usted, uy, yo me preocupo muy fácil. Entonces empieza usted a tener una lucha con la preocupación. Y ya después de que la preocupación, no tengo como un problema con la ansiedad, con las compras compulsivas, con, bueno, no sé, uno empieza a mirar cosas y si usted mira, realmente uno nunca deja de tener una lucha contra algo. Porque usted a medida que va en el proceso, usted vence unas cosas, pero tiene que vencer otras. Pero el Señor dice que debemos agradarle en todo. Es decir, que uno debe cada día irse examinando. Por eso David le decía, Señor, escudriñame y mírame. A ver qué es lo que más tengo que cambiar. Porque uno a veces dice que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que el tronco diga que uno tiene dentro del ojo de uno, ¿sí o no? Pero todos tenemos cosas que arreglar. Todos tenemos cosas que cambiar. Todos tenemos cosas para conducirnos mejor. Y dice, llevando fruto en toda buena obra. Toda buena obra, o sea, para hacer. Y luego dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La conducta revela quién gobierna tu vida cuando nadie te está mirando. Joven, cuando tú recibes la palabra de Dios y el Señor gobierna tu vida, aún aunque tú estés solo, no estén tus papás contigo, tú te vas a conducir de la manera correcta, aún estando solos. Cuando era joven había una frase muy popular en la iglesia en ese tiempo que decían que la mente desocupada era el taller del diablo. Y a uno le decía que uno no debía estar solo, que uno no debía pasar tiempo libre, que porque cuando uno tenía tiempo libre el diablo venía y le llenaba la cabeza de cosas y uno terminaba haciendo cosas mal y todo eso, pero he podido experimentar que cuando usted realmente tiene al Señor, usted puede estar solo y no pecar, porque realmente es algo que nace del corazón, porque usted tiene la presencia de Dios con usted, entonces nunca va a hacer nada indebido así esté solo. Que le dio por acostarse y está desocupado hoy, pues no veo por qué ella no pueda tener un día de descanso ni nada sin pecar porque la presencia de Dios está con usted, entonces usted se conduce de una manera que le agrada a Dios. Pero la conducta es lo que realmente muestra si nosotros somos hijos de Dios o no. Porque la palabra de Dios nos sigue diciendo más adelante en Santiago 2, dice, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí mismo. O sea, nuestra fe produce obras. Si yo digo que tengo fe, pero vivo de la misma manera que sin Cristo, pues realmente no tengo fe. Porque la fe muestra que yo soy salvo. La fe tiene obras. Dice que la fe sin obras es. ¿Y para qué sirve un muerto? Para enterrarlo.
La fe sin obras es muerta. O sea, si en mí no hay ninguna obra que muestre que yo soy salvo, pues realmente no tengo fe. Y sigue diciendo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen, pero no obedecen. Hay muchos creyentes demonios que dicen que creen, pero no obedecen. Es la misma fe de los demonios. Creen, porque hay mucho, usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Son muy pocos los que realmente dicen que no. La mayoría de gente no, sí, yo creo en Dios. Y a veces cuando uno va a evangelizar, uno le dice, ¿y si usted se muriera hoy, para dónde iría? La gente, no, pues para el cielo, yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, yo solo trabajo, pues para el cielo me voy a ir. Y cuando usted empieza a confrontarlos con los mandamientos, o sea que usted nunca ha dicho una mentira. No, pues sí, pero son mentiras blancas, pero la palabra de Dios dice que ningún mentiroso irá al cielo. Entonces la gente ya empieza a decir, uy, porque empieza a ver sus obras. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, pero nuestra fe muestra obras. Si usted es salvo, va a haber una obra en usted que el Espíritu Santo empezará a hacer. Esa obra se llama ¿cómo nos conducimos? ¿Cómo te conduces tú? Eso es el resultado de nuestra fe. Entonces, la fe que no transforma la conducta es solo emoción espiritual. Cuando uno es joven, las emociones de uno están a mí, ¿no? Sí, cuando uno es joven y el muchacho le picó el ojo, las emociones, ¡ah! Eso usted se siente, mejor dicho, mariposas en el estómago, y el muchacho cuando ve que la muchacha le picó el ojo, entonces él también siente emociones. Cuando uno es joven, uno es muy emocional y uno entiende a vivir por lo que uno siente. Entonces, si hoy amanecí deprimido, ay, no, hoy no quiero ir a estudiar, ay, no quiero hacer nada. Por eso la función de uno como papá es enseñarle a los hijos que no vivimos por emociones. Entonces el chino amanece, mamá, estoy triste, no quiero ir a la iglesia. Pues mi amor, si no quieres ir triste, alegre, pues como sea, igual vas a ir. No, es que no quiero, pues vas a ir así sea triste, pero va. Porque hay que enseñarle a controlar sus emociones, porque nosotros no vivimos por emociones. ¿Cuántos tienen ganas de ir a trabajar? No, uno no amanece con ganas de ir a trabajar, ¿sí, no? Pero aún así, uno va a trabajar, ¿sí o no? ¿Por qué? Por responsabilidad, porque tiene que cumplir sus obligaciones, porque necesita, pero ninguno de nosotros se levanta, uy, qué rico, me tocó ir, tengo una emoción por ir a trabajar. O sí, o uno de joven, uy, no, qué emoción, ya nos toca estudiar, uy, qué emoción. No, ¿cierto? No, eso usted no siente la emoción, pero aún así usted toma el control sobre esa emoción y usted sabe que eso es lo que usted necesita hacer, es su responsabilidad, usted lo hace. Así la emoción esté. Ah, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, ¿sí? Pero aún así usted toma control sobre esas emociones. Y uno a veces como cristiano es así emocional. Entonces, ay no, y si hoy estoy contento y voy a la iglesia y si sentí a Dios, después estoy triste, ay no, yo hoy no voy a ir, no tengo ganas, no quiero orar, no voy a leer. Entonces son cristianos emocionales, pero la fe verdadera transforma nuestra conducta. Entonces, bueno, estoy triste, pero aún así voy a orar, voy a leer, porque no puedo dejar que esta tristeza me domine. ¿Saben que una persona deprimida es una persona que se rinde a las emociones? Una persona deprimida es la que se rinde a la emoción. Todos sentimos tristeza, téngalo por seguro, no hay ningún ser humano que no la sienta. Lo que pasa es que hay unos que les gusta consentir la tristeza y hay unos que les gusta que le digan, pobrecito el niño, no yo, pues está triste, pobrecito, no hagan nada, quédese ahí. Entonces el chino allá en la cama, ¡ah! Mire, usted le quita la depresión a un hijo fácil, fácil. Usted está triste, párese. No, no quiero, no me importa, párese, se baña y nos vamos a hacer algo. Ya, por la tarde ya está bien.
Pero si usted lo deja en esa tristeza, no es que él no quiere hacer nada, déjenlo en la cama todo el día. No es que está deprimido, déjenlo que llore, déjenlo que sufra. Lo va a tener sumido en la tristeza, manipulando y controlando a todo el mundo, porque las emociones hacen eso. Y uno como papá y como persona, uno no puede dejarse controlar por las emociones. Uno tiene que aprender a tener control sobre las emociones. Es lo mismo que cuando viene la enfermedad, porque muchas personas como cristianos se ceden a la enfermedad. Mire, todos nos enfermamos, todos, porque el cuerpo es débil. Pero cuando usted siente una enfermedad, usted puede tener dos opciones. O se rinde a la enfermedad o empieza a luchar contra ella. Entonces, usted se siente enfermo, usted que lo primero que hace en el nombre de Jesús, yo soy sano. Y usted se para de esa cama, porque si usted se acuesta, llegó la enfermedad con todos sus virus, síntomas, gripes, todo. Y usted no. Usted se levanta de esa cama y usted empieza a orar, Señor, en el nombre de Jesús, yo soy sano. Y si usted necesita tomarse una pasta, usted se toma esa pasta para sentirse mejor. Pero usted empieza a subir su vida común y corriente. ¿Sí? Normal. Si usted se levanta a cocinar, usted se levanta, en el nombre de Jesús soy sano y puede que a la cabeza esté que se le estalle, pero usted sigue haciendo eso. Cuando usted se da cuenta, a usted se le pasó el síntoma y usted luchó contra eso. Pero si usted se abandona a la enfermedad, usted va a estar enfermo. Porque usted dice, ay, no, ay, amanecí, ay, a mí me da risa porque hay gente, amanecí como con un dolorcito, como, ay, no, yo mejor me quedo acá y después usted a las 11, ¿cómo está? No, gravísimo, estoy que no me prenda la luz, no, grave. Pues claro, se cedió ya y mire, la mente tiene una capacidad tan terrible. A mí me sorprendió un estudio que hicieron que a un señor, es en serio, a un señor lo acostaron como en una cama y le dijeron que iba a donar sangre, ¿sí? Y entonces él estaba ahí donando sangre y lo chuzaron y le pusieron la jeringa como normal para donar sangre, pero entonces los médicos hicieron un experimento. Y entonces le quitaron la aguja y ya no tenía nada. Y entonces lo tenían así con una bendita en los ojos y entonces lo amarraron. Dijeron, ay, esta vena se rompió. Y empezaron a echarle agua así sobre el brazo y todo. Y en el momento que dijeron eso, ese señor de una vez empezó el corazón así a debilitarse y todo porque él realmente pensaba que se estaba desangrando. Y físicamente no le estaba pasando nada, pero el simple hecho de escuchar que la vena se rompió, que corren, que esto y todo, ya hizo que el cuerpo empezara a reaccionar y el corazón empezó a ir a debilitarse y él ya de verdad desmayado y no se levantaba sin haberle hecho absolutamente nada al cuerpo, porque la mente tiene una capacidad tan tenaz. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos cuidar nuestra mente, porque de ella mana la vida. Entonces, si uno se cede a las emociones, pues la conducta de uno nunca va a ser una conducta agradable. Nuestra fe se muestra por nuestra conducta, porque nosotros somos cristianos hacedores de la palabra, chicos. Y ya para terminar, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos mantener nuestra buena manera de vivir. ¿Entre quiénes? Es decir, entre la gente que no conoce al Señor. Usted debe mantener su buena manera de vivir entre los que no conocen al Señor. Si usted vive, todos vivimos entre familia que no conoce al Señor, usted mantenga su buena manera de vivir. Sea usted ejemplo para ellos. Dice, para que los que murmuran de vosotros siempre van a hablar de usted. Actúe bien o actúe mal, siempre van a hablar de usted. Le tengo una noticia. Cuando usted dice que usted es cristiano, todos los ojos van a estar encima suyo. Si tu jovencito dice que eres cristiano, todos en el colegio van a estar mirándote qué haces. Y cuando hagas algo, ¿y eso que es cristiano? ¿Sí? Pero dice que nosotros debemos mantener nuestra buena manera de vivir para que cuando ellos murmuren como malhechores, después glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. O sea, que digan, no, venga, este muchacho, yo sí he visto que es como diferente. Yo lo veo que no dice groserías, veo que él es muy respetuoso, que él saluda, se despide. Esas son cosas que hoy en día se han olvidado. Uno mira y a mí me sorprende. Nosotros que trabajamos en educación, uno le dice a los chicos, buenos días.
como saludar al perro. Nadie contesta. Y le dice, buenos días. ¿Qué buenos días? Ah, buenos días, profe. Y dice, ¿qué maestro? Hágame el favor. ¿Cómo se dice, profe? ¿Me puedes hacer el favor? Ay, profe, pero es que si me puedo hacer el favor, toca enseñarles a pedir el favor, a saludar, a despedirse, pero que cuando uno es cristiano, hasta en esas cosas uno debe marcar la diferencia. Donde uno va, uno saluda, uno habla. Por eso uno como papá tiene eh, mucha influencia sobre sus hijos. Uno a sus hijos no debe enseñarles a ser silenciosos, ¿sí? Porque ellos deben aprender a hablar. Entonces, hay papás que hablan siempre por los hijos, siempre, siempre hablan. Y uno le pregunta al niño, ¿cómo te fue? Y al niño, no, bien, 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 bien. Y uno, bueno, pero hablas desde pequeñas, bueno, tengo una que no ha sido penosa, pero otra que sí ha sido penosa para hablar. Entonces yo le decía, vaya, cómpreme esto. Mami, no, ve tú, dígale usted, vaya usted. No, si usted no va, entonces no hay onces. Y hasta que el hambre le ganaba, decía, bueno, yo voy. Y llegaba ya, me da unas papas. Y otra, ¿qué? Hasta que aprendió a soltarse y a hablar. Y yo le decía, averigüe usted, pregunte usted, porque usted necesita enseñarles que ellos se desarrollen, que ellos hablen, que ellos tengan un comportamiento con los demás. Porque imagínense un hijo que no hable en el colegio, en la universidad, ¿cómo va a ser para defenderse, para buscar, para hablar? Uno necesita aprender a dejar de tener pena y hablar. Y decirle, y no ir uno de mamá, imagínese uno que tal en la universidad detrás, profe, ¿y dónde es el salón para dejar el niño? No, se la montan en el pobre. No, él ya tiene que ir y aprender a defenderse él y decir, bueno, preguntar dónde es el salón. Pues puede que le hagan bullying al principio y vaya al ron de toda la universidad, pero que él mismo lo logre encontrar, que él mismo logre hablar, preguntar, saber qué es lo que tiene que hacer. Pero uno necesita como papá soltarlos para que eso puedan hacer. Y ustedes jóvenes también deben aprender a hablar, a preguntar, ¿qué tiene de malo que se le burlaron? Que nosotros tenemos el carácter que si se nos burlan no nos da nada. Pues qué, ¿será que ellos nos dan de comer o qué? Pues a mí no me importa que se me burlen y digan, ay, tan bobo, pues sí, no sé, necesito preguntar. Y todos algún día somos primíparos, todos alguna vez tenemos que aprender, entonces necesitamos aprender a superar esos temores y esos miedos y empezar a hablar. No hay nada de malo en hablar, nuestra manera de vivir, nosotros mostramos que somos cristianos y consideramos nuestras buenas obras para que la gente glorifique a Dios. Y no, el versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Acá nos habla de ser ejemplos en nuestras palabras, pero también en nuestra manera de actuar y en la manera en cómo nos conducimos. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.